73 años hubiera cumplido Karen Carpenter. ¡Qué bárbaro! Que, por supuesto, escuchó muchísimos temas de Karen Carpenter y habrá bailado con ellos el querido amigo Víctor Pavón. ¿Es así como te va? ¿Qué tal, Bruno? Realmente un gusto compartir contigo. ¿O la conociste a Karen por Carpenter? Supuesto, no la conocí personalmente, pero obviamente escuché sus canciones extraordinarias, una hermosa voz. ¡Qué voz! Impresionante. Inolvidable, realmente. Y da para escuchar y seguir escuchándola. Y es especial el sábado a las 10. Pero los sábados, ustedes a través del Partido Libertad y República tienen mucha actividad. ¿Es así o no? Sin duda, mucha actividad. Estamos recorriendo el país. Estuvimos por Caguazú este fin de semana, recorriendo allí con nuestro referente Ítalo da Rosa, candidato a diputado. Ahora vamos a estar por Ciudad del Este, luego por Itapúa con Hernán Schultz. Y bueno, el partido, como sabes, Bruno, es un partido nuevo, es el primer partido libertario que tiene apenas 6 meses. 6 meses, pero hicieron muchas cosas ya. Muchas cosas hicimos y hicimos cosas que ningún partido hizo y poca gente, justamente estábamos hablando de que la gente a veces no valora lo que se hace. Sí, claro. Un partido que tiene un centro de estudios sociales y que difunde la filosofía, la política y la economía y le da mucha importancia a las ideas, no es algo común. Hay que valorarlo y yo deseo que especialmente los simpatizantes que están dentro de nuestro partido lo tomen en cuenta y que apoyen a los candidatos de este partido. Pero yo te hago una consulta que también se hace la gente y es interesante escuchar esa consulta. Ahora, cómo manejas la respuesta es otra historia. Tu coeficiente, digamos, es demasiado alto, el nivel de coeficiente tuyo, Víctor Pavón. Vos sos abogado, vos sos economista, periodista, investigador, fundador de este Partido Libertad y República. Vos también creo que sos profesor universitario, fuiste. Así mismo, sí, sigo siendo así mismo. Asesor en el sector público y privado. Sos una persona preparada, muy preparada, articulista del diario ABC desde hace muchos años. Ese lenguaje que vos pregonás, a través del cual vos das a conocer tus ideas, vos sos una suerte de filósofo también, un intelectual de fuste, pero vos no te das cuenta que el nivel nuestro es muy inferior a ese denominador común que vos querés que llegue a las masas. Yo sé que hay mucha gente que te atiende, que se queda así con la boca abierta de la sabiduría, a través de la sabiduría tuya, pero a nivel, digamos, de agolpar, en el mejor de los sentidos, de atraer gente a tu partido, que es nuevo, 6 meses tiene Libertad y República, vos no deberías de bajar el nivel del léxico que vos utilizas. Y no necesariamente, Bruno, ocurre que las masas, el pueblo, en realidad está conformada por gente común y corriente que es muy inteligente. Sí, yo sé. Tiene una percepción de la realidad en primer lugar, porque la vida que tiene y que lo lleva a cabo durante todo el transcurso de un día implica necesariamente ir a trabajar y muchas veces no tiene ese tiempo para la formación, digamos, de carácter cultural o intelectual. Pero eso no significa que no sea inteligente y sobre todas las cosas que se percate que el Paraguay necesita muchas transformaciones. Él lo que quiere es que él y su familia, o ella y su familia, pueda progresar. Pero para progresar no hay necesidad de ser una persona demasiado formada en derecho, en economía, en cualquier área del conocimiento, sino que hay que tener sentido común. Y el sentido común es que una persona, para poder progresar, necesita, en primer lugar, que no se le moleste en lograr sus propios proyectos. Ahora, para que no se le moleste a una persona, en primer lugar, el Estado tiene que apartarse de las decisiones de la gente. Sí. Y para lograr eso, Bruno, nosotros necesitamos un orden social que se llama el de la libertad. Sí, entiendo perfectamente. Yo sé que la gente es inteligente. Seguramente
le cuesta a veces expresarse, pero entiende, capta absolutamente todo. Pero más a mi favor, porque otra persona que también está en lo mismo que vos, que es Euclides Acevedo, tiene una manera de exponer sus ideas también muy elevada y muy, digamos, sofisticada, si se quiere, en términos castellanos, ¿verdad? Eso no quiere decir que no sea impactante, que no hable fabulosamente el guaraní como el español, que no se meta ahí en el caracú de la historia, porque el tipo domina la escena también, hace muchos años que es político, y sabe todo eso, fue embajador, fue esto, fue lo otro. Un intelectual del mismo peso que Víctor Pavón, seguramente, pero no vas a ganar más adeptos aminorando, disminuyendo un chiquitito nomás el nivel léxico de lo que vos haces. Es una pregunta, por supuesto, Bruno. Vos sabés bien y vos sos una persona conocedora del tema del arte de la comunicación. En la comunicación hay un emisor y un receptor. Y lo que nosotros hacemos en la política o en las relaciones sociales, cuando queremos llegar al público en general, es obviamente tratar de explicar lo más fácilmente los hechos, sí, claro, lo que está pasando. Ahora, el problema que estamos teniendo acá en Paraguay, y me gusta eso que hayas puesto el nombre de Euclides aquí, ¿verdad? Sí. Son las ideas. Euclides, por ejemplo, es una persona socialista. Él es un estatista, y lo digo no de manera peyorativa. Sí, claro. Lo digo porque él es así, y me parece que está bien que eso suceda. John Stuart Mill, en uno de sus libros sobre la libertad, justamente decía que es bueno que en las sociedades libres las ideas compitan entre sí, las propuestas compitan entre sí. Ahora, para que la gente pueda discernir, diferenciar entre una propuesta A, B o C, tiene que haber una formación previa. Y esa formación está dada por el sistema educativo. Ahí está el problema en Paraguay. Nosotros nos hemos distanciado de la verdadera educación y lamentablemente lo que tenemos es una instrucción. En consecuencia, nosotros en el Partido Libertad y República le damos suma importancia al sistema educativo y tenemos una propuesta que está justamente dentro de nuestras 14 propuestas concretas que tiene, en primer lugar, tenemos que eliminar el Ministerio de Educación. Eliminar. No tiene razón de ser en una sociedad libre y menos todavía en una sociedad como la paraguaya, un ministerio que no tiene y no está realizando lo que debería haber hecho durante ya estos largos años, en donde tiene prácticamente el dominio total del sistema educativo. ¿Y qué es lo que nosotros proponemos? Un sistema de cheques escolares por el cual los padres de familia van a captar, van a tener esos cheques, van a ser tenedores de esos cheques y ellos van a depositar en las escuelas cuyas mallas curriculares, cuyos contenidos curriculares van a depender de los padres y de los maestros. Ejemplo, si unos padres quieren que su hijo a los 12 años sepa hablar inglés y francés, sepa tocar piano, sepa hacer baile y sepa de historia y matemática, pues ese cheque va a ser depositado desde luego en aquella escuela donde tenga precisamente esa oferta educativa. ¿Y por qué va a surgir eso? Por una señal de los precios. Cuando la gente se percate, es decir, los que tengan, los dueños de escuelas, sepan que hay la posibilidad de que se deposite un cheque, una suma de dinero en un lugar determinado, pues las escuelas van a ofertar finalmente esas mallas curriculares, mejorando algo muy importante, Bruno, que no tenemos hoy en el Paraguay. La primera vez que yo escucho esto. Y es la primera vez porque solamente un partido como el de Libertad y República tiene ideas renovadoras y superadoras. Por eso que nosotros insistimos, y yo suelo insistir mucho, y prácticamente está acuñada la frase, ¿verdad? No como un copyright, pero sí como una suerte de expresión dentro de nuestro partido, y que yo sé que también en otras nucleaciones se repite. Nosotros debemos ser protagonistas de lo mejor y no solamente espectadores de lo peor. Porque si seguimos siendo ¿Cómo es? Sí. Protagonistas de lo mejor y no solamente espectadores de lo peor. Y lo peor, ¿qué es lo peor? Es lo que hoy tenemos. ¿Sí? Lo que hoy tenemos es una suerte de agoreros del pasado que nos dicen nomás que nosotros no tenemos que decir, que no tenemos que insistir.
Aunque nosotros estemos solos, y yo le suelo decir a la gente del partido y de otras nucleaciones, ahí en Caguazú, en todos los lugares donde voy, aunque estemos solos en absoluta minoría, nosotros como el apóstol Pablo tenemos que pararnos sobre la piedra y decir, señores, este es nuestro mensaje, esta es la buena bienaventuranza, este es el destino por el cual tenemos que insistir, y en consecuencia nuestro mensaje es un mensaje positivo, un mensaje de optimismo. Nosotros no vamos a decaer. O sea que hay mucha gente que no quieren hacer decaer nuestro entusiasmo. Sí. Quieren hacernos caer. ¿Quiénes son esos? Y son personas que de alguna manera ¿Y cómo piensan que el pesimismo, y se nota eso a veces, es una suerte de cuestión que va de orden espiritual incluso. Porque esta lucha por la verdad, por la justicia, por la libertad, Bruno, también es una lucha de deidades espirituales. Me gustó. En consecuencia, de deidades espirituales. De deidades espirituales, porque es así. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la filosofía, la verdad, la justicia, la búsqueda del bien se debe hacer en un país donde todos seamos iguales ante la ley y mantengamos la soberanía, y no como este embajador, por ejemplo, de los Estados Unidos, que vuelvo a repetir por este medio, es un inmoral. Y quiero aclarar eso, Bruno. Cuando yo digo inmoral, no me refiero a que él sea un homosexual o lo que sea. Yo me refiero a un inmoral porque el embajador y la embajada de los Estados Unidos de alguna manera está propiciando la agenda 2030 y la agenda LGTB. A eso yo me refiero. A mí personalmente no me importa si una persona es homosexual o no. Esa es una cuestión personalísima de cada uno y yo respeto. No como algunos de alguna manera me quieren endilgar. Al contrario, yo soy sumamente respetuoso de eso. Ahora bien, cuando todo un gobierno, mejor dicho, una embajada viene aquí al Paraguay propiciando, divulgando, presionando desde un poder realmente extraordinario como lo tiene obviamente la Embajada de los Estados Unidos, nosotros decimos en el Partido Libertad y República que eso no está bien. No está bien porque está de alguna manera afectando nuestra soberanía. Y la soberanía es el respeto a nuestra Constitución. Aquí lo que vale es la Constitución del Paraguay, número 1. Y número 2, Bruno, además de la autodeterminación de los pueblos, ninguna persona, sea HC, sea Bruno, sea Víctor, Kevin o quien sea, ninguna persona puede ser acusada y menos sancionada sin previamente haber sido escuchada. Muy bien. Eso está y forma parte de la tradición romana que se extendió durante la República Romana y se extendió al mundo. Forma parte de la civilización occidental. Lo tiene Inglaterra, lo tienen todos los países. De eso yo me tomé para hacer ese editorial que surgió así nomás hace unos días atrás, porque yo dije, ¿este señor es un embajador o es un inquisidor? ¿Verdad? Porque si acusa a la gente sin las pruebas pertinentes o simplemente porque quiere afectar el rodaje de un partido para las elecciones que se llegan, porque también está eso de por medio y se sabe que todo esto está camuflado, ¿verdad? Sin ser uno partidario de esa facción, ¿verdad? Pero simplemente eso va contra las reglas normales de la libertad de las personas. Así ¿Es mismo. así o no es así? Es así mismo. Hay una tradición en la civilización occidental que nos diferencia de los bárbaros. El bárbaro es aquella persona que piensa que lo que dice debe ser impuesta por la fuerza. Nosotros, los libertarios, los que estamos, digamos, bregando por la sociedad libre, consideramos que hay que decir la verdad aunque estemos en minoría. Hoy en día, Bruno, decir la verdad se ha constituido en un acto revolucionario. Cuando nosotros hablamos contra la Agenda 2030, cuando nosotros hablamos contra el nuevo orden mundial, no es que lo hacemos nomás por una cuestión de decir, sino que nosotros estudiamos la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, estudiamos lo que se denomina el Foro Económico Mundial y obviamente lo que queremos es que nuestro país, el Paraguay, no caiga en las garras de esa Agenda 2030, que acá vienen con canto de sirena, gente que viene así riéndose de nosotros y que viene a través de embajadas, por ejemplo,
para de alguna manera implementarlo nada más y nada menos en las mallas curriculares. Es decir, ellos quieren atentar contra nuestros niños, contra nuestros jóvenes, a través de lo que se denomina la transformación educativa, que nada tiene de transformación educativa, porque en todo caso es un retroceso lo que ellos están planteando. Bueno, decime una cosa, yo también con todo esto que decís y lo del embajador en particular, yo quiero saber dónde está la contracara, dónde está nuestro presidente, dónde está nuestro ministro de Relaciones, que tuvieron que o estar a favor de lo que dijo este señor o refutar lo que dijo, de alguna manera decir algo, no sé si me explico. Totalmente, es que así debería ser. ¿Y dónde estamos nosotros entonces? Y bueno, entonces? Esa es la abdicación y eso se llama traición, Bruno. Traición. La traición es cuando uno deposita una confianza, en este caso, ¿verdad?, en sus gobernantes, en sus representantes, porque estos representantes juraron respetar la Constitución Nacional. Y cuando ellos no respetan la Constitución, cuando ya no le defienden al Paraguay y defienden sus intereses, finalmente son agentes finalmente de gobiernos extranjeros, pues nosotros en el Partido Libertad y República tenemos una noción y una visión diferente. A mí, mira, me atacaron de todos lados, incluso algunos llamados libertarios, que de luego no lo pueden ser, porque del mismo momento que no defienden la verdad y la soberanía y al individuo, pues están defendiendo otros tipos de principios, y no son los principios de la libertad, porque vuelvo a insistir, el embajador de los Estados Unidos es un inmoral, no porque sea él de tal o tendencia sexual, es un inmoral porque él directamente está propiciando la Agenda 2030 y la Agenda LGTB. Y en consecuencia, cuando viene a decirnos que tal o cual persona ya no puede ejercer sus derechos y dándole miedo finalmente a un partido político para que de esa manera lo desinfle, hay una cuestión que se llama intromisión en los asuntos internos de otro país. Y debería el embajador tomar en cuenta lo que sucedió en Filadelfia, en la Convención de Filadelfia, en 1775. A ver, recordá eso. Un año antes de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que como bien lo sabes, el 4 de julio de 1776, cuando se reúnen los patriotas norteamericanos de la zona de Massachusetts, etcétera, que ellos no querían salir del reino de Inglaterra, ellos querían seguir siendo parte de Inglaterra, pero cuando un grupo de personas en Inglaterra, en este caso, le empiezan a aplicar impuestos y le empiezan a aplicar de alguna manera sanciones contra esos colonos, esos colonos dicen: señores, acá se ha roto el contrato. Y habiendo leído esos grandes pensadores como Jefferson, Madison, Franklin, George Washington, habiendo leído a John Locke, que es el propiciador de la gran revolución libertaria a nivel mundial, donde dice que no hay poder sin consentimiento y no hay poder cuando alguien me viene a afectar mi vida, mi libertad y propiedad, pues nos sublevamos contra ese poder, aunque sea el rey de Inglaterra. Las 13 colonias entonces se levantaron. Las 13 colonias, por algo eran 13 de paso, alguna vez podemos hablar también de eso. Y pero de todas maneras, el nuevo Estado. Conformaron una república. Una república. Porque esto es importante también, Bruno. Vas a ver, y esto se ha estudiado mucho, y yo lo analicé. ¿Por qué asocias la actitud de este embajador con aquello de 1700? Y porque el propio embajador de los Estados Unidos está cometiendo lo que los ingleses cometieron contra los primeros colonos que dieron origen a los Estados Unidos. En 1775. Exactamente. No entrometerse en los asuntos que en ese momento le correspondía a unos ciudadanos y que debían ser consultados. Ninguna nación, Bruno, por más poderosa que sea, puede, como ocurrió en aquellos años con Inglaterra, le puede decir a un grupo de personas: ustedes ahora van a pagar impuestos y a mí no me importa, sencillamente ustedes pagan el impuesto al timbre y el impuesto al té. Por eso vino el Tea Party. Ahí nació el partido del té. La nucleación por el cual Tea Party. Exactamente. Ellos se reunían para decir: señores, nosotros trabajamos, la alabamos a Dios, y el poder temporal de los hombres no puede ser superior al poder de Dios que nos da
derechos inalienables y superiores a la vida, la libertad y la propiedad. Y por lo tanto, el embajador de los Estados Unidos lo que está haciendo es violar y contradecir los principios señeros de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, por el cual no puede haber intromisión en los asuntos internos de otro país. Bueno, espero que escuche y que le llegue esto al embajador. Yo no tengo contacto con él, pero alguien le va a acercar seguramente este programa, así que tiene que atender el señor embajador, por supuesto. Yo creo que también hay una ley con un apellido ruso, o judío ruso creo que es, que una ley global Magnitsky. ¿Vos sabés algo de esta ley? No estoy ubicando ahora, Bruno. ¿Cómo se llama? La ley ¿sobre qué global tema es? Magnitsky, que es justamente la que respalda aparentemente el accionar de este embajador de los Estados Unidos en este caso. Esta ley global fue sancionada a instancias del abogado Bill Browder ante el asesinato de su abogado en Rusia, Sergei Magnitsky, quien develó un escándalo de corrupción que implicó directamente al dictador ruso Vladimir Putin. La ley Magnitsky también prevé el sistema de designaciones, publicándose una lista de oligarcas del sector privado, en este caso quienes en sus respectivos países han contribuido a la corrupción, la violación de derechos humanos o el terrorismo. Bueno, ahí hay que aclarar un tema, Bruno, ¿verdad? Sí. Una ley global Magnitsky, así como está diciendo, es una ley que está por debajo de la Constitución del Paraguay. Sí. Cuando nosotros hablamos ya de una ley global, ya la gente, los paraguayos y las paraguayas, tenemos que parar la oreja y decir, ¿qué es esto de que una ley global? El término global ya te lleva al nuevo orden mundial, claro, y te lleva a la necesidad de que nosotros perdamos nuestra soberanía. ¿Sabe por qué, Bruno? Sí. Porque las leyes globales pretenden que esas normativas estén por encima de nuestra Constitución. Y eso es un error. No solamente un error jurídico, económico, filosófico, sino es un error en la práctica. ¿Por qué? Porque te lleva inexorablemente a apelar a que ciertas autoridades que están por encima de nuestras autoridades nacionales son las que van a decidir sobre el presente y el futuro del Paraguay, y por lo tanto esas leyes globales no tienen efecto a menos que ser sea rechazadas. Un tratado internacional ratificado por el Paraguay, y aún así la Constitución está por encima de esa ley. Si nosotros no mantenemos el concepto de soberanía, Bruno, esto es muy importante. Nosotros vamos a ceder algo que es clave, nuestra soberanía. Y ocurre que el nuevo orden mundial... Eso es lo que quiere. Eso es lo que quiere. Yo le invito a la gente que lea lo que se llama el Foro Económico Mundial, y ellos establecieron un grupo de personas allí, unos cuantos multimillonarios con cuantos políticos. Ellos establecieron, donde de paso está Martín Buri, está la Soledad Núñez también, porque ellos son parte del Foro Económico Mundial, y ellos deben explicar cómo es posible que ellos entiendan que gobiernos superiores a los gobiernos locales puedan de alguna manera administrar nuestros países. ¿En nombre de quién? En nombre de una plutocracia, en nombre de unos nuevos ricos, en nombre de unos cuantos que se dicen ser superiores. No, eso no es cierto. El hombre común, el ciudadano común de cada país debe decidir sobre su país, su nación, su historia, y eso nosotros no lo podemos abdicar. ¿Por qué, Bruno? Porque el Paraguay nació libre, soberano, independiente un 14 y 15 de mayo de 1811. Muy bien, Víctor Pavón. Y la ley Magnitsky, atención, porque este accionar de este señor que sigue las instrucciones de Washington, se basa en esta ley. La ley Magnitsky permite a Estados Unidos sancionar a ciudadanos extranjeros sospechosos de graves violaciones de derechos humanos o corrupción a gran escala. Ellos son dueños del mundo. Así mismo. Bueno, esa ley global Magnitsky es una normativa inconstitucional
contraria a los intereses del Paraguay. Bueno, justamente eso para empezar, como primera premisa, y lo podemos desarrollar con mucho gusto. Permite al estadounidense, nosotros somos paraguayos, permite al estadounidense aplicar sanciones económicas y migratorias por estos actos ilegales, una tendencia en auge. Su nombre es Ley de Responsabilidad de Estado de Derecho Sergei Magnitsky, y el Congreso la aprobó en el 2012, el Congreso de Estados Unidos, para sancionar a los funcionarios rusos responsables de la muerte en el 2009 del abogado ruso de ese nombre, Sergei Magnitsky. Magnitsky fue torturado y abandonado en una prisión de Moscú por denunciar fraude fiscal en Rusia. Yo estoy de acuerdo, pero en la época y siempre de los griegos también ya hubo exactamente, una cosa. Yo estoy de acuerdo que una persona que cometió un delito o que se encuentra incurso en una actividad de reprochabilidad jurídica sea investigado y debe ser sancionado desde luego. El tema es el procedimiento, Bruno. Eso es lo que se llama el rule of law, el Estado de Derecho. Rule of law, sí. Claro, que significa que todas las personas tienen derecho, en primer lugar, de ser notificadas, tiene derecho a ser escuchada y por sobre todas las cosas de ser juzgado por tribunales imparciales. Escuchadas y juzgadas las personas. Exacto, por tribunales imparciales. Ahora, cuando y esto es lo que le aplicaron gobierno, ahora, pues esto es lo que está pasando y están queriendo justificar con la ley global y Hugo Velázquez, la incursión de otro país en nuestros asuntos internos. Claro. Y una ley global no puede regir en el Paraguay, porque lo que rige en el Paraguay es la Constitución del Paraguay, que es un pacto que nosotros los paraguayos hicimos para poder relacionarnos en este territorio llamado Paraguay. Y en consecuencia, cuando nosotros decimos que esta ley global lo que pretende es dar pie al imperio, porque esto es lo que está pasando, Bruno. Los Estados Unidos están en decadencia. Yo soy profundo, pero admirador del pueblo norteamericano. Yo también. He estudiado la historia de los Estados Unidos, le he estudiado a los padres fundadores y me encantan los Estados Unidos, su filosofía, su política, su economía. ¿Cómo no admirarle al pueblo de los grandes pensadores como Madison, Jefferson, Franklin, etcétera? Pero esto viene a través de un segmento de los demócratas. Exacto, del los actual Estados gobierno. Unidos están en decadencia porque, y esa decadencia ya empezó en el año 1913. Precisamente, nuevamente aparece el año 1913. ¿Por qué? Porque en ese año se aprobó el impuesto a la renta personal y se inició la embestida para que exista un gran banco central en ese país. Ya los socialistas, lo que se denominan la Casa de Sion y otros más, lamentablemente decían que había que de alguna manera destruir a los Estados Unidos. ¿De qué manera? A través del embellecimiento de la moneda, haciendo que su moneda sea fuerte supuestamente, pero en realidad está totalmente sobreendeudado. Vos sabés, Bruno, que el endeudamiento de los Estados Unidos hoy en día es superior a su Producto Interno Bruto. No sabía. O sea, tiene una inflación altísima también. Sí, exactamente. Si Estados Unidos tiene un PIB de 100, su endeudamiento de 120. ¿Cómo hace Estados Unidos? Pues sencillamente emitiendo bonos, que ciertamente son bonos muy creíbles, son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, pero Estados Unidos ahora se convirtió en una burbuja y está debilitado internamente por el pensamiento de los filósofos fabianos, de los filósofos socialistas. Y el representante de esa filosofía progresista es el presidente actual de los Estados Unidos, que es Joe Biden, que es sencillamente un títere de los organismos internacionales. Por eso lo sacaron a Donald Trump y por eso le hicieron la trampa al presidente Donald Trump. Pero Donald Trump, por fortuna, puede ser que vuelva. Si no es él, va a venir el gobernador finalmente de Florida. Pero de todas maneras, sí, lo que nosotros tenemos aquí es un enfrentamiento de ideas y de intereses. No hay que negar eso. ¿Por qué de ideas e intereses? Porque el mundo ya no es unipolar,
no es bipolar, sino que tiene varias tendencias. Tenemos Estados Unidos, tenemos la Unión Europea, tenemos Rusia y tenemos China. Y probablemente estas tendencias, que son un conjunto de intereses finalmente, va a hacer que Paraguay tenga que definirse. Porque si nosotros no nos mantenemos libres y soberanos, y no sabemos entender que el futuro del Paraguay va a depender de que nosotros sigamos manteniéndonos como país soberano, pues nosotros vamos a convertirnos en un satélite, en un país empobrecido, donde obviamente el desempleo, la recesión va a campear, y ahí nosotros nos vamos a convertir en esclavos de estos nuevos grupos poderosos. Y eso nosotros en el Paraguay no lo tenemos que permitir. Ron DeSantis es el gobernador de la Florida y puede ser futuro presidente de los Estados Unidos. No, extraordinario. Bueno, esta ley, digamos, Magnitsky, tiene un apartado interesante que también tenemos que escucharlo. O sea, Estados Unidos programa su penetración, entre comillas, en todas las esferas, tratando de combatir la corrupción internacional, aparentemente. Y en el combate a esa corrupción internacional y a la defensa de los derechos humanos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene otras herramientas, tales como esta ley mencionada, la ley global Magnitsky, la orden ejecutiva o decreto número 13.818, la sección 212F del Acta de Inmigración y Nacionalidad y el Acta de Proclamación Presidencial 7.750 de enero del 2004. O sea, se basa todo este accionar de este representante de Washington, se basa en todas estas historias para poder digitar lo que pretenden hacer acá con Horacio Cartes y con Hugo Velázquez. Yo no los defiendo a ellos porque no sé. Bueno, ese es un punto personal, también. Mira, Bruno, si me permitís, no sé personalmente lo que vos estás diciendo de qué me parece pueden importante. acusar a ellos, pero en fin. Claro. Pero esa penetración de este señor embajador, o sea, de Estados Unidos a través de este señor, se basa en todos estos artículos. En primer lugar, todos los actos de corrupción, violación de los derechos humanos, todo lo que tenga que ver con la denigración de una persona debe ser investigado y debe ser sancionado. Eso no puede ser tolerado, sea una persona rica, sea una persona pobre, porque todos los seres humanos o todas las personas somos iguales ante la ley. Ahora bien, acá el problema es el siguiente, Bruno. La gente cae en una falacia. Y esto es muy común en la gente. Primero, en la falacia ad hominem. Te critican ¿Falacia? ad hominem a la persona, cuando en realidad nosotros estamos defendiendo un principio. Cuando yo defiendo la soberanía del Paraguay, defiendo los derechos humanos de nuestros habitantes y defiendo la posición soberana del Paraguay de decirle no a la Agenda 2030, no al nuevo orden mundial, yo no le estoy defendiendo al señor Horacio Cartes o no le estoy defendiendo a Bruno o a cualquier otra persona. Lo que estoy defendiendo es el principio. Y te voy a explicar cómo funciona el tema, Bruno. Por ejemplo, a nosotros los libertarios nos acusan falsamente de defender a los empresarios. Nosotros no defendemos a los empresarios, nosotros defendemos la libre empresa, que es diferente. Los principios. Exacto. Que el pobre, que el comerciante pequeño pueda crecer y convertirse finalmente en un gran empresario si lo quiere hacer. Es decir, lo que nosotros deseamos es que todas las personas también puedan crecer económica, políticamente, etcétera. Pero para ello es importante defender los principios. Si nosotros ahora no defendemos los principios, y lamentablemente muchas veces los principios son de alguna manera, van en paralelo a situaciones que son muy difíciles a veces de digerir. Por ejemplo, yo defiendo la posición de la soberanía y defiendo la posición de que toda persona debe ser escuchada antes de ser sancionada. Claro. Pero como es el señor Horacio Cartes y como es otra persona, entonces ahí ya te acusan en primer lugar de ser cartista y en segundo lugar de no ser libertario, cuando es precisamente al revés. Al contrario. Una persona es más libertaria,
es más constitucionalista, es más con la sociedad libre cuando le defiende a cualquier persona que no es oída previamente antes de ser sancionada. Ya Número es calificada, o sea, mal calificada de entrada, ¿verdad? Exactamente. Y entonces No se dándosele rompe con ese viejo principio que está inmerso en la civilización occidental. Audiatur altera pars. Es decir, toda persona tiene derecho, aún la más humilde que exista y aún la más potentada que existe, si es de alguna manera acusada por algo, es que la otra parte, en primer lugar, pruebe lo que está diciendo. Y número dos, que esta persona que fue acusada se defienda para luego, posteriormente, venir la sanción. Pero acá se hizo exactamente al revés. Claro, como se siempre sanciona y supuestamente ahora se quiere investigar, cuando que la sanción ya provocó un efecto antijurídico, antisocial y sobre todo un efecto político, porque el propósito es finalmente que la desconcertación tenga una suerte de balón de oxígeno, Así haciendo mismo que el es. otro grupo político se vaya desinflando. Clarísimo lo que vos decís, clarísimo. Y todo esto, digamos, abonado por la prensa amiga también. Totalmente. Ese es un La problema que prensa estamos amiga teniendo. abona esto. Cuando la misma prensa ya no defiende los principios y los valores, pues lo que tenemos son la defensa de meros intereses, que es también forma parte de la vida. Fabuloso lo que decís. Los países, la prensa, los medios periodísticos defienden sus intereses, está bien, pero no deben olvidarse que defendiendo sus intereses están los valores supremos, los valores de la libertad, los valores de ser escuchado previamente y por sobre todas las cosas está el Paraguay. El Paraguay debe ser soberano. No puede ser que una persona, un embajador o un gobierno, por más poderoso que sea, nos venga a decir a nosotros los paraguayos lo que nosotros finalmente tenemos que hacer en nuestro propio país. Que lo hagan en su país en todo caso. Y que se dejen de invadir territorios y que se dejen finalmente de hacer lo que hacen en otras naciones, so pretexto supuestamente de que están haciendo algo en contra supuestamente de la seguridad. ¿O qué es lo que están haciendo en Ucrania, por ejemplo, los Estados Unidos? Están precisamente ayudándole a un personaje como Zelensky, que es precisamente una persona cómplice de la Agenda 2030, cuyo propósito es ser parte de ese nuevo orden mundial. Y nadie se da cuenta que al final esa batalla es la que puede decidir y torcer el destino y el futuro de la humanidad. Quiere decir que Putin tiene razón, entonces. En muchas cosas tiene razón Putin. Bueno, tiene razón. Bueno, por eso hay que desarrollar la geopolítica, hay que estudiarlo y no solamente escuchar un lado de la campana, porque como bien dijiste, Bruno, acá se escucha un lado de la campana, entonces uno escucha la radio, la televisión y siempre te repiten la misma melodía. No es solamente que el pentagrama está en clave de sol. Yo que estudié música, algo, ¿verdad? Clave de fa también. Ahí está la clave de fa y de mi bemol. Bueno, muy bien. Fabuloso, pero corren los minutos y no podemos dejarte ir sin que nos digas algo sobre esta moneda común que pretende imponerse acá en el Mercosur entre, bueno, esto salió de la galera de los brasileños, del actual presidente brasileño y del actual presidente argentino. ¿Tendremos una moneda común en el Mercosur que lleve al guaraní, digamos, a la ruina? El propósito del Foro de San Pablo y del Grupo de Puebla siempre fue establecer, en primer lugar, una moneda única. Porque la moneda única establece una organización supranacional por encima justamente de la soberanía y tenemos un gran banco central. Ese fue el motivo por el cual Friedrich von Hayek le había dicho a Margaret Thatcher en su momento que no se meta en el euro. Y tenía razón Hayek. ¿Por qué? Porque
Por eso Inglaterra justamente por eso nunca conservó entró. su moneda. Por eso conservó la libra esterlina. Qué ¿Por qué? interesante. Porque precisamente cuando se conforma una moneda única, que es cierto, en términos prácticos te permite lo que se llama el intercambio y el valor de uso, pero en realidad afecta el valor de cambio. Para que algo sea moneda, tiene que tener 3 requisitos. Tiene que tener, tiene que ser una unidad de medida, tiene que tener valor de uso y tiene que tener valor de cambio. Lo que importa, y eso lo explica perfectamente Louis von Mises en su libro Moneda y Crédito, que para que una moneda sea realmente fuerte, tiene que tener valor de cambio y tiene que estar atado al patrón oro. Pero ¿qué es lo que nosotros hicimos? Atamos al dinero fiduciario, al dinero fiat que se dice, y hoy los bancos centrales, que es una creación del manifiesto comunista, por cierto, están manejando nuestro dinero y ellos tocan como títeres las tasas de interés. Somos y así marionetas nosotros, marionetas. Convierten a los países en marionetas. Por eso es que la moneda común que se pretende le va a afectar al Paraguay, porque la moneda común que van a tener Argentina y Brasil va a estar devaluada. Van a invadir nuestro territorio con productos cada vez más baratos, pero que no van a reflejar en realidad la producción y la productividad de esos países, sino que van a ser intereses políticos para destruir a la producción paraguaya. Y a la moneda del guaraní que y por cumple en supuesto, este año nos van a 80 desplazar años. a nosotros. El guaraní, Bruno, es muy importante, es un dólar y. Claro. Nosotros nomás los paraguayos, nosotros no. Nuestros gobernantes abyectos y de escasas luces, lamentablemente, no saben nomás vender nuestro guaraní. Nuestro guaraní es una moneda. No saben vender nuestro país. Nuestro no solamente país, exactamente. el guaraní. Vender en el sentido de mostrarnos que Claro. nosotros aquí tenemos todos los activos estratégicos. Mostrar Pero ocurre que el capacidades guaraní nuestras. es una moneda estable, es una moneda que puede ser considerada como un dólar. Y es decir, es una moneda que realmente, comparado por ejemplo al peso argentino, nosotros estamos mucho mejor. Pero ocurre que vos te vas a San Pablo, te vas a Buenos Aires y querés ver el tipo de cambio y el guaraní no está. No existe. ¿Y por qué? Y porque eso se hace adrede. Nosotros necesitamos un gobierno. Porque de nuestro gente. gobierno no actúa en Nuestro consecuencia. gobierno no actúa y son Claro. gente abyecta. Ellos han cometido una traición. Nuestros representantes ya no nos representan. Ellos nos han traicionado. Por eso que necesitamos nueva gente con ideas renovadoras y superadoras de libertad y república en el país. Muy bien, Víctor Pavón. Hoy justamente se cumplen 3 años del Brexit. ¿Sabía? Exacto, Brexit. Exacto. Y bueno, ¿El Brexit qué es? ¿El Brexit qué es? Exactamente. ¿Y qué es la salida total ya de Inglaterra de la influencia que tiene la Unión Europea sobre ciertos países, como en este caso Inglaterra, porque ellos fueron avanzando lo que no pudieron nunca el tema de la moneda, pero con el tema comercial y esas cosas, ¿verdad? Y todo el tema de lo que se denomina las normativas laborales, ellos van teniendo lo que se denomina un control sobre un cierto país. Y después cuando el control se vuelve absoluto, se vuelve un problema de dependencia. Y esa dependencia no es buena, porque cuando los países pierden su sentido de soberanía y decisión propia, finalmente dependen no de otros países, sino que dependen de grupos de intereses plutocráticos que están detrás finalmente de esos otros países. ¿Vos escuchaste hablar de Paul Krugman? Por supuesto. ¿En serio? No es de mi tendencia de ideas, pero te dijo algo que sí me gusta. Bueno, Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, que vertió una dura crítica al proyecto de esta famosa moneda común que pretenden cristalizar Argentina y Uruguay. Es una idea terrible, dijo Paul Krugman, Premio Nobel de Economía. Cuestionó en forma tajante el anuncio de los gobiernos de Alberto Fernández y Lula da Silva de avanzar hacia una integración monetaria. ¿Cuáles fueron sus argumentos? Sería lo siguiente. Y el Premio Nobel de Economía, Krugman, se sumó a las duras críticas de varios expertos internacionales a la iniciativa de Brasil y Argentina de pensar en una moneda común. Con todo lo demás que está pasando, no he comentado sobre la propuesta de unión monetaria entre Argentina y Brasil, dijo, pero es una buena oportunidad
para aplicar la teoría de las áreas monetarias óptimas, lo que nos dice que es una idea terrible. Esto lo señala este premio Nobel con énfasis. La Argentina envía más a Brasil porque la economía de Brasil es más grande, pero aún así solo el 15%, y la estructura de las exportaciones de los dos países es muy diferente, aclaró el experto que publicó 27 libros y tiene un doctorado del MIT, este premio Nobel de Economía. ¿Qué decimos? Estoy totalmente de acuerdo con Krugman. Es descabellada esa decisión, o mejor dicho, esa propuesta que trae Lula. Porque en primer lugar, en términos técnicos, y no quiero abonar mucho, pero en términos técnicos tiene que haber una armonización de políticas fiscales. Y acá pues hay un tema interesante, Bruno, que quizá en otra ocasión podamos ahondar. Hay solamente dos maneras de vencer al déficit. Y este es un problema que tiene Argentina, pero de una manera extraordinaria. Y que también ya tiene Paraguay, por cierto. ¿Cuál es esa manera? Solamente dos maneras. O reducís el gasto público despilfarrador, o aumentás los impuestos. ¿Cuál de las dos ideas de política económica o de políticas públicas vas a aplicar? La primera, claro. Porque es de sentido común. Reducir los gastos públicos. La ama de casa sabe que no puede gastar más de lo que ingresa. Porque si lo hace es porque de alguna manera debió haber prestado dinero en adelanto o directamente un crédito. Y eso acarrea inexorablemente una suerte de descomposición entre los ingresos y los egresos, ¿verdad? Si eso nosotros trasladamos al término de la administración de lo que se llaman las finanzas públicas, la situación es exactamente igual. Nosotros no podemos, como Estado, gastar más de lo que recaudamos. Podemos salir con endeudamiento, pero el endeudamiento, cuando se convierte en una dependencia del Estado, como el Paraguay está cayendo, porque esa ley de administración de pasivos que se aprobó y que nuestro Congreso lamentablemente aprobó, es una medida que lamentablemente le está atando al pueblo paraguayo para seguir sacando crédito a bajas tasas de interés, pero vivir como el drogadicto que depende de esa droga, para seguir de alguna manera con el funcionamiento del Estado. Y va a llegar un momento dado, vamos a cambiar eso. Hay que cambiar. ¿Alguna vez vamos a cambiar el Paraguay tiene que cambiar, y para cambiar nosotros tenemos que hacer muchas reformas. Y estas reformas están precisamente en nuestras 14 propuestas. Bueno, y por último, cerrando ya, porque está nuestro siguiente invitado atentamente escuchándote, entre paréntesis, en una nota del Financial Times se recordó que Olivier Blanchard, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, solo necesitó 3 palabras para responder a la noticia de la supuesta nueva moneda que emitieran Brasil y Argentina. Iban a iniciar los trabajos preparatorios para crear una moneda común. Y este señor Olivier Blanchard, ex economista jefe del FMI, dijo: esto es una locura, tuiteó, mientras que los economistas han cuestionado la viabilidad de la idea. O sea, coincide contigo todo esto. Totalmente. Bueno, te agradecemos mucho, fundador y querido amigo del Partido Libertad y República, abogado, economista, periodista, investigador, intelectual. No, está ahí nomás, un hombre interesado en su país, más bien. Un simple ciudadano interesado en su país. Te agradezco, Bruno, mucho, como siempre. Al contrario, es un honor compartir siempre contigo. Brillante tu exposición acá. Y vamos, ¿te gusta la guitarra vos también? Por supuesto. ¿En serio? Pero vos no cantabas, sí, también. No, yo no soy. Yo estaba en la banda País Pérez del Saler. A propósito, Bruno, hoy estamos recordándole a Don Bosco, a Giovanni Bosco. Don Bosco. Fue una persona extraordinaria que estableció un sistema educativo muy interesante. Fallecía un día como hoy. En lugar de castigar a los niños, a las niñas, siempre hay que aplicar la persuasión. Y que aún aquellos niños que parecen perdidos, hay que hablarles y sobre todo darles ejemplo de bondad y de disciplina. Y eso se extendió, la congregación de los salesianos se extendió por todo el mundo. Y mi familia, que vino justamente en una parte de España y Francia, fueron los primeros que estuvieron. Nosotros tenemos más de 100 años
en Paraguay, en los salesianos, mi familia. Decime, y esto que estás diciendo, ¿no podés acercar así al embajador y a ver si Y cambia de parecer? yo creo que el embajador de los Estados Unidos que debería leer son los antecedentes, como hablamos anteriormente, Bueno. de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.